¿Qué ha sido lo más tenebroso que has leído en la web y que crees que sea cierto? Escuchemos las respuestas. Estoy escribiendo esto ahora porque ocurrió hace unos años. En cierta temporada, mi marido compró la casa en la que ahora vivimos. Como compradores primerizos, hay ciertas cosas que uno suele buscar. Asegurarse de que tenga suficiente espacio de almacenamiento y armarios. Asegurarse del tamaño de las habitaciones. Comprobar el patio y asegurarse de que tiene la valla o el paisaje que desea. Además, realizar una inspección de la casa para chequear que no exista algún fallo de seguridad y de que todo funciona correctamente. Hacer preguntas como cuántos años tiene la casa, cuáles son los impuestos sobre la propiedad, etc. Sin embargo, obviamos una pregunta sumamente importante. ¿Qué podría haber ocurrido anteriormente en la casa? No fue hasta que nos mudamos y exploramos la casa más a fondo que nos dimos cuenta del error que habíamos cometido. Lo único imprescindible para la casa era un sótano. Mi marido quería tener un lugar para tocar su batería y establecer un área de entretenimiento. Cuando miramos la casa por primera vez, vimos brevemente el sótano. Solo nos aseguramos de que fuera lo suficientemente amplio para nuestras necesidades, pero no nos fijamos en todos los rincones y grietas que habían allá abajo hasta que se estaban moviendo las cosas. Al momento de colocar la batería en el sitio, vimos algunas cosas extrañas y espeluznantes. La primera cosa que notamos fue una pista de metal que corría a lo largo del techo, de la que colgaba un gancho de metal con un par de esposas conectadas. Nos pareció extraño, pero no queríamos pensar en lo que los anteriores propietarios hicieron con su tiempo libre. Después de una exploración más profunda, mi marido descubrió unas cosas escritas en el poste. Yo estaba arriba en la cocina y le oí exclamar, en un tono casi perturbado: ¿Qué pasó aquí? Tienes que venir aquí y ver esto. Me apresuré a bajar las escaleras para verlo de pie, asustado y blanco como un fantasma. En el poste estaban escritas las palabras «Déjame morir». Parecían estar escritas con una uña o con un objeto pequeño y afilado. Había otras frases similares grabadas en varias partes del sótano. Unas en el pequeño cuarto oscuro donde está el calentador de agua, donde se veían las palabras «Ayúdame» y «Sálvame». Ahora no sabemos qué pensar del gancho con las esposas y las frases espeluznantes rayadas en superficies aleatorias. Me niego a ir al sótano, a menos que haya alguien en casa conmigo. E incluso entonces, me da miedo. La moraleja de esta historia es que hay algunas cosas que no puedes descubrir sobre una casa, hasta que te mudas a ella. Hay preguntas que no pueden ser contestadas, ya que es ilegal llevar un registro de las actividades de los antiguos inquilinos. Pero esto es necesario para saber un poco de la historia de la propiedad, de un sótano o un ático. Así se puede prestar un poco más de atención antes de hacer una oferta y mudarse al lugar. No sé cuántas personas verán esto, pero me pasó a mí, y por extraño que parezca, solo puedo contar mi experiencia. Crecí en una zona relativamente pequeña, en la que todos se conocían. Era uno de esos pueblos llenos de barrios residenciales que vieron una gran afluencia de personas a principios de los 90, que pasó de ser un pequeño pueblo a un suburbio bastante decente. Mi casa estaba en uno de los pocos barrios antiguos en el borde de la ciudad. No estaba incorporado. Nuestro lado de la frontera estaba flanqueado por una enorme reserva forestal. Es decir, casi toda la ciudad bordeaba por el bosque. Una noche, que era a mediados de otoño del 2008, 3 de mis amigos y yo decidimos que sería divertido caminar hasta la primera reserva forestal a altas horas de la noche y caminar por el sendero. Este era nuestro primer año de la escuela secundaria, así que ninguno de nosotros bebió mucho para estar más activos. Así que esperamos hasta alrededor de las 9 de la noche. Cuando digo que este lugar era como una escena de una película espeluznante, me refiero a que solo había 2 entradas, ambas situadas en esta larga carretera que tenía una pradera en un lado y el bosque en el otro. La principal tenía una puerta que cerraba al anochecer. Sin embargo, estaba la otra entrada, la antigua, que estaba más cerca de mi casa. Era solo 2 viejas columnas de ladrillo, una lámpara fluorescente muy alta y tenue en un viejo poste de madera, un aparcamiento de tierra y luego un pequeño claro de la pradera. Cruzamos la calle y empezamos a caminar hacia el terreno de la reserva.
en la total oscuridad, sin linternas, solo con nuestros ojos que poco a poco se van ajustando a la oscuridad. Entonces bajamos por el camino y entramos al bosque, y que la verdad es muy espeluznante como el infierno. Pero no sucede nada extraño. Cuando llegamos al punto donde el camino se convierte en grava y empieza a bajar en espiral por el barranco, decido que esto no es inteligente, ya sea por el hecho de que seríamos detenidos por la policía o que simplemente eran 3 chicas y un chico solos en una reserva forestal en la noche. Me quedé atrás mientras empezamos a bajar el barranco y silenciosamente tomé una roca y la lancé por el desfiladero. Por supuesto, esto hace un montón de ruido. Todo el mundo se asusta, así que todos corrieron de vuelta, pero a mitad de camino dejamos de correr y se dieron cuenta de que era yo haciendo el ruido y que solo quería regresar. 2 de las chicas se molestan un poco, pero la tercera, mi mejor amiga, está de acuerdo conmigo y seguimos por el camino. No pasa mucho tiempo antes de que pueda ver el tenue parpadeo de la luz de la calle y del camino donde el bosque se convierte literalmente en árboles. Mi mejor amiga y yo lideramos el grupo, mientras que las otras 2 se quedan atrás por unos metros. Cada pareja está involucrada en su propia conversación. Mi amiga y yo habíamos despejado el bosque y estábamos casi en el estacionamiento. Las otras 2 no estaban muy lejos, pero todavía estaban en el bosque, cuando escuchamos el gran crujido de una rama viniendo de la pradera, justo a nuestra derecha fuera del camino. Mi amiga y yo nos miramos al mismo tiempo y nos quedamos helados. Ella está de espaldas a la pradera, pero yo estoy mirando en la dirección del ruido, por encima de su hombro. Ahí es cuando la sangre se drena de mi cara y mi mandíbula se desencaja por completo. Ella se gira para ver lo que estoy mirando. Había algo que se elevaba por encima de la hierba alta, probablemente a 10 pies de nosotros. Voy a tratar de describirlo según los pocos recuerdos que tengo de eso, pero todavía pienso en sus ojos. 2 cuencas oscuras que me miraban fijamente. Tenía 2 grandes orejas puntiagudas y una nariz cortada. Parecía la cabeza de un pastor alemán combinada con una especie de alce pegado en la parte superior de un cuerpo erguido. Mientras estaba allí, ambos gritamos y nos agarramos el uno al otro en pánico, lo que provocó que se girara y se alejara rápidamente. A través de la hierba alta en la oscuridad, mi reacción me sorprendió muchísimo, ya que corrí más rápido de lo que nunca había corrido, derrumbándome en lágrimas guturales. Mi amiga vino corriendo detrás, sin decir una sola palabra, y solo se quedó a mi lado en estado de shock. Un minuto después, el resto de nuestros amigos emergen de la orilla del bosque, y sin darse cuenta de lo que acababa de ocurrir, nos observaron con absoluta confusión, y mi amiga les explica lo que acabamos de ver. Ninguno nos toma en serio, y piensan que es otro truco. Protesto, pero no tienen ningún deseo de estar allí por más tiempo, y cruzamos la calle para volver a mi casa. Hasta el día de hoy no tenemos idea de lo que vimos, pero cada uno describe la misma cosa, y juro por mi vida que nuestra historia es real. Esa misma noche investigamos un poco y lo único que pudimos hallar fue la leyenda de la bestia de Bright Road. Era la imagen más cercana a lo que vimos y tenía sentido para el lugar donde vivíamos. Nunca volvimos a esa reserva forestal. No puedo decirte exactamente lo que vi, pero sea lo que sea, me hizo creer en lo inexplicable. No olvides compartir tus historias aterradoras con la parca y la comunidad en la caja de comentarios. Apóyanos suscribiéndote y dejándonos un like. No es algo que leí, sino algo que me sucedió. No soy bueno contando historias, así que tengan un poco de paciencia. Hace un par de años, mi mejor amigo y yo hicimos un viaje por carretera a los Estados Unidos para ir a un festival de música. Nos reunimos con algunos amigos y vimos muchas cosas. Uno de nuestros amigos volvió a casa con nosotros, ya que necesitaba volver a casa para la escuela, y sus amigos no querían ir a casa todavía, así que decidimos conducir directamente a casa en turnos. Tomó 24 horas para completar el viaje. De todos modos, mi historia comienza cuando conduzco en el turno de noche. Eran alrededor de las 2 a.m. Era una hermosa noche clara, luna llena, sin nubes, en medio del verano. Con todas estas condiciones, me doy cuenta de que hemos seguido el GPS hacia una carretera secundaria y que he conducido un enorme valle,
campos abiertos. No hay otro auto o casa a la vista. Es importante tener en cuenta que no hemos visto a nadie, ni nada relacionado con la presencia humana durante unas horas. Al entrar en este valle, perdemos nuestra señal de satélite. No tenemos radio, ni GPS, y no hay señal de celular. Realmente no importa porque sabía que debíamos seguir este camino por un par de horas más. Sin embargo, unos 20 minutos después de entrar en este valle, y después de perder todas nuestras conexiones, nos encontramos con un puente. A medida que nos acercábamos, veo que un auto está estacionado al costado de la carretera. No es raro que la gente duerma a la intemperie. Lo que no es común es que este auto tenga todas sus ventanas ennegrecidas, y más con toda esa luz de luna que debería ser capaz de iluminar parcialmente el interior. Pero estaba completamente negro. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que no tenía matrícula, así que asumimos que había sido abandonado aquí. No fue hasta que pasamos este vehículo cuando inmediatamente sus luces se encendieron y salió detrás de nosotros por el camino. Aquí es donde se pone espeluznante. Este vehículo comienza a seguirnos en el medio de la nada y no podemos ver quién está en el interior, o cualquier otra cosa, así que de nuevo lo ignoramos. Tal vez se ha perdido y necesita seguir a alguien para salir de aquella zona, pero eso no explica que las ventanas estén oscuras o la falta de una placa. De todos modos, con este auto siguiéndonos, empiezo a sentir un poco de inquietud y después va escalando hasta decirme que debo alejarme de aquel vehículo cuanto antes. Me parece importante aclarar que no me asusto con facilidad. No entro en pánico y solo he tenido este sentimiento en momentos que sé que mi vida está en peligro. Dejo estos sentimientos a un lado, ya que me parece una respuesta algo absurda a una situación que podría explicarse con lógica, hasta que veo algo en el medio de la carretera. Casi en el momento en que este auto retrocede, mis amigos y yo, uno de los cuales estaba dormido, estábamos tratando de distinguir lo que hay en el medio de la carretera. Vemos lo que parece ser un cuerpo tirado en el medio de los carriles. Esta no era una gran carretera, y como había dicho, también era un camino secundario pavimentado. En este momento, y en el sitio de lo que parece ser un cuerpo en el camino, empezamos a asustarnos. De ninguna manera nos detenemos, menos en un área tan desolada. No hay otros vehículos alrededor aparte del que nos sigue. No puedo ver ninguna vivienda o luces hasta donde la vista alcanza. No hay servicio celular, no hay satélite, no hay nada. Rápidamente les digo a los otros que no me voy a detener y que voy a ir sobre él. Ya estábamos muy cerca y no hay espacio para rodear, ya que no hay arcenes en la carretera y hay zanjas profundas a los lados. Estamos lo suficientemente cerca como para ver que es un espantapájaros, así que conduzco por encima y hacia adelante. Aquel auto era lo suficientemente pequeño como para rodearlo y continúa siguiéndonos, acelerando y desacelerando, hasta que disminuí la velocidad y lo termino golpeando. Después de unos 2 minutos de esto, el auto desacelera, hace un giro en U y se va. Mi copiloto se dirige a mí y me dice que ha visto picos en esa cosa. Por suerte para nosotros, estábamos conduciendo un enorme camión y el giro de las ruedas era más grande que el espantapájaros de la carretera. Ni siquiera lo tocamos. Pasó otra media hora hasta que recuperamos los servicios. No fue hasta que llegamos a casa a las 5 de la mañana que recordamos que se habían reportado las desapariciones de algunas personas en nuestra provincia. Estaban de regreso de unas vacaciones, manejando estas mismas rutas, cuando nunca llegaron a casa. Mis amigos y yo creemos plenamente que nos escapamos de algún tipo de Wolf Creek. De todos modos, esa es mi historia. Y sí, nos pusimos en contacto con la policía y terminamos haciendo un informe policial completo. Sin embargo, no pudimos señalar la ubicación exacta. No había nada que pudiera hacer, además de presentar el informe. Definitivamente no queríamos que esto le suceda a nadie más, ya que la verdad era espeluznante como el infierno pasar por eso. Gracias por ver. La Parca te lo agradece. Si el video fue de tu agrado, déjanos un like y suscríbete al canal. Activa la campanita para estar atentos a nuestras próximas historias. Hasta luego.